Hola, ¿cómo está? Muchas gracias por venir. Sí, cada domingo aprendemos a San Mateo, ¿sí? San Mateo. Aprender San Mateo es muy importante para aumentar nuestra fe, especialmente por medio de los mensajes de San Mateo. Jesucristo quiere explicar muchas doctrinas muy buenas e importantes. La doctrina sana también, ¿sí? Por eso hoy aprenderemos San Mateo capítulo 26. Vamos a ver juntos para iniciar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por salvarnos. Por medio de tu sangre, tu sacrificio, recibimos salvación. Muchas gracias. Sabemos que tenemos que vivir este mundo para glorificar tu nombre. Pero somos muy débiles, somos muy ignorantes ante ti. Por favor, guíanos en el camino correcto. Por favor, enséñanos con tu sabiduría, con tu conocimiento siempre. Especialmente hoy, los salvos se reúnen para aprender a tu palabra. Por favor, así abre todos los corazones para aprender tu palabra correctamente. Especialmente, por favor, ayuda a los salvos nuevos para si permanece la iglesia correctamente, para crecer. Así en la iglesia, sin la comunión, nadie puede aumentar su fe. Por favor, ayúdalos para permanecer en la iglesia firmemente. Especialmente hoy aprenderemos acerca de el padecimiento y sufrimiento. Por favor, enséñanos más y más para comprender tu palabra, tu conocimiento. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 37 a 38. Como sabe, antes de morir Jesucristo, Él fue perseguido por los soldados. Lamentablemente, sin la razón, Él fue arragado por los soldados, ¿sí? para morir en la cruz. Especialmente este caso sucedió antes de su muerte. Como sabe, Jesucristo murió en la cruz como una oveja de Pascua. Basándose en el calendario de los judíos, la Pascua es en viernes, ¿sí? Este caso sucedió en jueves. San Mateo capítulo 26, versículo 67, 68. Se lo leo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban, diciendo: profetizanos a Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Jesucristo era un rey, Jesucristo era Dios, pero lamentablemente ellos no supieron acerca de Jesucristo. Por eso ellos golpearon, ellos lastimaron a muchos, ¿sí? ¿Por qué Jesucristo murió en la cruz? Porque Jesucristo padeció en este mundo para nosotros, para limpiar todos los pecados, para quitar nuestros pecados. Él padeció, Él fue crucificado. Por eso, comprender el sufrimiento de Jesucristo es muy importante para nosotros. Como sabe, en la semana, en la semana pasada, era la Semana Santa, ¿sí? Especialmente si Jesucristo entró a Jerusalén para morir. Esto es lunes, esto es domingo. Además, Jesucristo murió en la cruz en el día de Pascua. Esto es viernes. Además, hoy es el día de resurrección, ¿sí? Por eso, hoy es llamado la resurrección de Pascua, la Pascua de resurrección, ¿sí? Especialmente en domingo, en la mañana, Él resucitó. De cierto, como sabe, el calendario de los judíos es muy complicado. Por eso es muy difícil saber la fecha correcta acerca de la Pascua. Por eso, hace 2000 años, la Iglesia Católica
alegró un cierto día como la Pascua. Por eso, usualmente la última semana de marzo o en la primera semana de abril, muchas personas usualmente mantener como el día de Pascua, ¿sí? Especialmente muchas personas celebran hoy como la Pascua. Pero de cierto, basándose en el calendario de los judíos, el día no es así correcto, no es así exacto. De cualquier manera, es muy importante comprender la razón de su sufrimiento, su padecimiento. Especialmente sin la razón, él fue llevado a los fue llevado en el corte para padecer, para sufrir, para limpiar nuestros pecados. Él fue lastimado, él fue golpeado muchas veces. Como saben, la razón de su sufrimiento es muy claro, para limpiar todos sus pecados, ¿sí? Vamos a buscar Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Romanos capítulo 5, versículo 6. Porque Jesucristo murió, ¿sí? Hay la razón en este mensaje. Capítulo 5, versículo 6, se lo leo. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Sorprendentemente, cuando éramos débiles, Él murió en la cruz, ¿sí? ¿Qué significa ser débiles? Eso significa por nuestra debilidad pequemos muchas veces, ¿sí? Porque si pequemos antes por nuestra debilidad, después de recibir salvación por nuestra debilidad podemos pecar también. Pero sorprendentemente para los débiles Jesús murió. Esto es su amor. Versículo 8, se lo leo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios para la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Antes éramos pecadores, antes éramos enemigos, pero para nosotros Él murió, Él sufrió mucho. A veces en el mundo los buenos pueden morir para salvar otras personas, es correcto, pero es muy difícil abandonar su vida, sacrificar su vida para sus enemigos, es imposible. Desde la perspectiva de Dios, los pecadores son los enemigos de Dios. Pero para salvar los enemigos, para salvar los pecadores, Jesucristo murió. Esto es su amor. ¿Sí? ¿Qué tal la vida cristiana? Esto es pagar la gracia de Dios por el resto de nuestra vida. ¿Por qué tenemos que vivir este mundo? ¿Por qué tenemos que permanecer en la iglesia? La razón es muy claro. El propósito es muy claro también. Para pagar la gracia que recibimos de Dios, que lo hizo para nosotros. Él murió. ¿Quién puede morir para ustedes? Nadie. Imposible. Pero Él lo hizo para nosotros, para mí, para ustedes también. Éramos pecadores, éramos enemigos, pero Él mostró su gran amor por medio de su sacrificio. Por eso, basándose en la Biblia, después de recibir salvación, tenemos que vivir este mundo para glorificar el nombre de Cristo. Esto es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Vamos a buscar Gálatas capítulo 2. Gálatas capítulo 2, versículo 20.
Si es posible, es recomendable memorizar este versículo para aumentar nuestra fe. Es muy importante comprender el propósito de nuestra vida. Gálatas capítulo 2, versículo 20, este mensaje, este versículo nos muestra la razón de nuestra vida claramente. Gálatas capítulo 2, versículo 20. Vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es la confesión de Apóstol Pablo. Apóstol Pablo le conoció el amor de Cristo de verdad. Entonces, él confesó, mi vida es para Dios. Mi vida es para glorificar el nombre de Dios siempre. Por eso él dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Tenemos que saber que todas las cosas de nosotros fueron crucificados en la cruz. Sus deseos, sus esperanzas mundanas o sus propios pensamientos tienen que ser crucificados en la cruz, porque Él murió para nosotros. Él se negó de todo su deseo para salvarnos. Por eso igualmente tenemos que imitar el ejemplo de Jesucristo. El sufrimiento de Jesucristo es muy importante para nuestra vida cristiana, porque la vida de cristiano es seguir que la vida de Jesucristo también. Tenemos que seguirle a Jesucristo. ¿Cómo? Por medio de sufrimiento. Lamentablemente, si mucha gente no quiere sufrir este mundo, ellos quieren disfrutar las cosas mundanas por el resto de su vida. Aunque ellos dicen que ellos reciben salvación, ellos no quieren sufrir este mundo para Dios. Por eso, ellos no pueden tener éxito en su vida cristiana. ¿Qué tal la vida cristiana? Esto es la vida de sufrimiento. ¿Qué tal la vida cristiana? Esto es la vida de padecimiento. ¿Para quién? Para Dios. Para Jesús. Esto es la vida de Cristo. La vida cristiana. ¿Sí? Porque ustedes vienen a la iglesia hoy, en lugar de mirar la pantalla, la tele o otras cosas. Esto es un tipo de sacrificio, ¿es verdad? Ustedes pueden ganar mucho dinero hoy, en domingo, pero ustedes vinieron, porque esto es un tipo de sacrificio, padecimiento. ¿Sí? Esto es muy importante, sacrificar nuestra vida para Dios. Sin sacrificio, nadie puede decir, ellos son los cristianos. ¿Sí? Por medio del padecimiento, sufrimiento, podemos comprobar que somos los salvos. ¿Sí? Sin padecimiento, sin sufrimiento, nadie puede decir. Por eso tenemos que recordar la importancia de padecimiento, sufrimiento para Dios. ¿Sí? Para Dios. Esto es su deseo, el deseo de Jesús también. Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 5. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 15. Cinco, 15. Se lo leo. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Porque Jesucristo murió en la cruz, para que nosotros vivamos para Cristo también. Porque tenemos que vivir para Dios, para Jesucristo. Por medio de nuestro sufrimiento, Dios puede hacer sus obras. Sin nuestro padecimiento, sin nuestro sufrimiento, supuestamente Dios no puede hacer su obra. Esto es la manera de su trabajo. Por medio de
la obra de los salvos, Dios puede hacer su propia obra. Por eso tenemos que padecer, tenemos que sufrir para Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. ¿Sí? Vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 6. ¿Qué tal los hermanos en la iglesia de Corintio? Lamentablemente, ellos no quisieron sufrir para Dios. Ellos hablaron mucho. Ellos presumieron sus pensamientos o su conocimiento. Pero lamentablemente, ellos no quisieron padecer, sufrir para Dios. Esto es muy raro, ¿sí? No es correcto, ¿sí? En lugar de hablar mucho, tenemos que sufrir. Esto es la vida de los salvos correctamente. En lugar de hablar, en lugar de presumir algo, tenemos que sufrir para Dios. ¿Qué tal Jesucristo? Él era como una oveja. Eso significa, Él guardó silencio siempre para sufrir. Sin la razón, Él fue perseguido. Él sufrió, Él fue golpeado también. Pero Él no habló. Porque esto es la voluntad de Dios. Para cumplir la voluntad de Dios, Él sufrió. Igualmente, en nuestra vida cristiana, en lugar de hablar mucho, en lugar de quedarse mucho, es importante sufrir. Como Jesucristo, como la oveja de Dios. 2 de Corintios capítulo 6, versículo 1. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Así pues, nosotros como colaboradores suyos os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Sorprendentemente, nosotros nos llamamos los colaboradores de Jesucristo. ¿Sí? Entonces la Biblia dice, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Trabajar para Dios, hacer nuestra obra para Dios es la evidencia de los co-trabajadores de Cristo. Eso significa que tenemos que sufrir, tenemos que padecer. ¿Qué significa recibir la gracia en vano? Sin padecimiento, sin sufrimiento, ustedes van a ser considerados las personas que recibieron la gracia en vano. Para pagar la gracia correctamente, tenemos que sufrir este mundo. Esto es lo correcto. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. Tengo una pregunta. ¿Qué padecimiento, qué sufrimiento ustedes tienen para Dios? Hoy en día, ¿qué padecimiento, qué sufrimiento ustedes tienen? ¿Nada? Tenemos que reflexionar nuestra vida en serio, ¿sí? En lugar de disfrutar las cosas mundanas, tenemos que pensar en la voluntad de Dios. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Gálatas capítulo 6, versículo 17. Después de 2 de Corintios. ¿Cuál padecimiento, cuál sufrimiento tienen ustedes? Tenemos que pensar, ¿sí? Esto es la vida cristiana, la vida de los salvos, ¿sí? La vida cristiana, ¿sí? La vida cristiana significa sufrir para Dios, pero cuando ustedes no tengan los sufrimientos para Dios, tendremos que pensar, revisar, reflexionar en nuestra vida basándose en la Biblia. Gálatas capítulo 6, versículo 16, 17. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. De aquí en adelante nadie me cause molestia, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Sorprendentemente, apóstol Pablo tenía las marcas de Jesucristo en su vida. Eso significa, él padeció, él había sufrido mucho para Dios. Por eso él tenía las marcas de Jesús en su cuerpo.
Tenemos que imitar esta imagen, ¿sí? Por eso, el apóstol Pablo puede ser un buen ejemplo para los salvos. Para cumplir su misión, tenemos que padecer, tenemos que sufrir. Pero sufrir para Dios no es fácil, ¿sí? A veces en el sufrimiento podemos perder la esperanza, podemos perder nuestra esperanza, nuestra energía para vivir en Cristo, ¿sí? En Cristo. Porque a veces el sufrimiento puede ser una tentación. El sufrimiento puede ser una prueba para nosotros. Por eso, en el sufrimiento tenemos que aguantar bien, ¿sí? Como sabe, hay muchas pruebas, hay muchas tentaciones de este mundo, por eso tenemos que aguantar, ¿sí? ¿Qué tal Jesucristo? Él sufrió mucho, pero Él aguantó satisfactoriamente, exitosamente, porque Jesucristo tenía la esperanza correcta. Para aguantar los sufrimientos, la esperanza es muy, muy importante. La esperanza puede darnos el poder, la fuerza también. Por medio de la esperanza podemos vencer las dificultades o los obstáculos de nuestra vida también. Por eso, en sufrimiento tenemos que pensar, tenemos que recordar la esperanza en Dios. Además, ¿quién? Jesucristo recordó la esperanza dada por Dios. Por eso, Él venció todas las dificultades ante su vida, ¿sí? Por eso, vamos a aprender acerca de la esperanza para vencer ¿qué? Las dificultades o los sufrimientos de nuestra vida. Vamos a buscar Job capítulo 11. Job capítulo 11. Yo estaba muy sorprendido. En la Biblia hay la palabra esperanza, muchas veces, ¿sí? En total, 97 veces sí, hay la palabra esperanza en la Biblia. Entre esto, sorprendentemente, en el libro de Job hay lo más. O sea, lo más hay que en el libro de Job podemos ver ¿sí? la palabra esperanza, mucho, ¿sí? Lo más, ¿sí? En comparación con otros libros. Como sabe, Job sufrió mucho, pero en este libro podemos encontrar la palabra de esperanza muchas veces, porque en el sufrimiento Job satisfactoriamente venció sus dificultades, sus sufrimientos por medio de la esperanza. Es significa la esperanza puede ser la llave para vencer los sufrimientos, ¿sí? Por eso es muy importante recordar la esperanza en Cristo en el sufrimiento. Job capítulo 11, versículo 18. Job capítulo 11, versículo 18. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Esto es una sugerencia de un amigo de Job. ¿Sí? Pero sorprendentemente, esto es la verdad. 18. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. En el sufrimiento nadie puede dormir bien. ¿Es verdad? Sí. Cuando ustedes tengan muchas preocupaciones, ustedes no se podrán dormir bien. Ustedes pueden levantarse en la tarde, en la noche. ¿sí? Ustedes no pueden dormir bien. Además, sus corazones pueden estar llenos de muchas preocupaciones también. ¿Sí? Por los sufrimientos. Pero la Biblia dice, tendrás confianza porque hay esperanza, mirarás alrededor y dormirás seguro.
Por medio de la esperanza podemos dormir bien. Podemos vivir este mundo seguramente. Porque la esperanza puede darnos la seguridad. ¿Sí? La esperanza puede darnos la felicidad o el gozo verdadero. Por eso en el sufrimiento es muy importante recordar la esperanza en Dios siempre. Capítulo 8, versículo 13. 8:13. Se lo leo. Tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios, y la esperanza del impío perecerá. La Biblia dice, tales son los caminos de todos los que olvidan a Dios. Sorprendentemente, cuando olvidemos a Dios, no hará la esperanza verdadera. Y la esperanza del impío perecerá. Es correcto. ¿Quiénes son los impíos? Las personas que olvidan a Dios. Ellos son los impíos. Sus esperanzas perecerán. Esto es correcto. Esto es cierto. ¿Sí? Por eso tenemos que recordar la esperanza de Dios, especialmente en el sufrimiento. ¿Qué tal Jesús? En su sufrimiento, Él recordó la esperanza siempre. Por eso, por medio de la esperanza verdadera, Él había vencido los sufrimientos ante Él. ¿Sí? Igualmente, tenemos que recordar la esperanza en Cristo para vencer los sufrimientos en nuestra vida. Yo pienso que ustedes tienen muchos sufrimientos, ¿es verdad? Sí, es correcto. Pero en el sufrimiento no está bien desanimarse, ¿sí? En lugar de desanimarse, tenemos que pensar la esperanza en Dios, en la Biblia. ¿Cuál esperanza tenía Jesucristo en su sufrimiento? Por esto vamos a aprender acerca de la importancia de la esperanza. Especialmente Jesucristo tenía esta esperanza. El deseo que todos, sí, que toda la palabra de Dios fuera cumplida. Esto es su esperanza. Por eso Él aguantó los sufrimientos en su vida también. Vamos a buscar San Mateo capítulo 26. Versículo 53. ¿Cómo sabe Jesucristo aguantó todos los sufrimientos? ¿Por qué? Para que la voluntad de Dios fuera cumplido. Por eso Él aguantó siempre. San Mateo capítulo 26, versículo 53. Él fue llevado por los soldados. Aún en ese tiempo Él aguantó. Él pudo liberarse de los soldados, pero Él aguantó. ¿Por qué? Para cumplir la voluntad de Dios en su vida. San Mateo capítulo 26, versículo 53. Se lo leo. ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? 54. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Pero ¿cómo entonces se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Perdón, sí. Me falta mucho, ¿sí? Yo cometí un error. 54 yo voy a leer otra vez. Pero ¿cómo entonces se cumplirían las escrituras
de que es necesario que así se haga. Porque Jesucristo ahogantó siempre. Porque para cumplir la Escritura. Porque su muerte fue escrito, fue profetizado en la Biblia. Para cumplir su voluntad, Él aguantó. ¿Sí? Eso es su esperanza. En lugar de cumplir su propio deseo, Jesucristo tenía el deseo de cumplir el deseo de Dios, su Padre. Por eso, para cumplir su voluntad, para complacer a Dios, Él aguantó siempre. ¿Sí? Vamos a buscar San Mateo capítulo 26, versículo 37. 37, se lo leo. Y tomando a Pedro y los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. 39, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Antes de su muerte, él oró mucho a Dios, ¿sí? Como sabe, Jesucristo tenía el cuerpo como nosotros. Por eso Él pudo sufrir la misma manera. Por eso, de cierto, basándose en su deseo carnal, Él no quiso sufrir de esta manera. Él no quiso ser crucificado en la cruz. Pero Él oró de esta manera. Pero Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Él tenía el deseo de cumplir la voluntad de Dios siempre, en lugar de su propio deseo. Por eso, por medio de esta esperanza, Él aguantó. Él aguantó muchos sufrimientos también. ¿Qué es la vida cristiana? ¿Qué es? ¿Cuál es la definición de la vida cristiana? Esto es el proceso de cumplir la voluntad de Dios. Esto es el proceso de complacer a Dios, ¿sí? Cuando nosotros pensemos en la voluntad de Dios, podremos aguantar, ¿sí?, los sufrimientos en este mundo. Porque esto es la voluntad de Dios, ¿sí? Especialmente en su sufrimiento, tenemos que pensar en la voluntad de Dios, en la esperanza en Cristo también. Esto es correcto. Esto es el propósito de nuestra vida. En lugar de complacer a nosotros mismos, tenemos que complacer a Dios. Esto es el propósito de nuestra vida. Por esto podemos aguantar los sufrimientos en este mundo, ¿sí? A veces ustedes pueden perder algo para Dios. A veces ustedes no pueden ganar mucho dinero para Dios, ¿sí? Esto es sufrimiento correcto en Cristo, pero por esto podemos complacer a Dios. Podemos cumplir la voluntad de Dios. Por eso, por medio de esto podemos aguantar, ¿sí? Vamos a buscar Primera de Pedro, versículo 2. Primera de Pedro, capítulo 2. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19 y 20. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 19, versículo
capítulo 2, versículo 19 y 20. Capítulo 2, versículo 19, versículo 20. Se lo leo. Porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. 20. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Capítulo 19, versículo 19, versículo 20, en dos versículos podemos pensar acerca de los sufrimientos de los salvos. De cierto, hay tres sufrimientos para los salvos. Lo primero es sufrimiento por nuestros pecados. Como un castigo, Dios puede permitirnos sufrir este mundo. Otro es el sufrimiento sin la razón, como Job, ¿sí? Job sufrió mucho sin la razón. La razón de ese sufrimiento es muy claro. Dios quiso hacerle Job crecer su fe, ¿sí? Para crecer su fe, Dios le permitió sufrir de esa manera. El último es padecimiento para la gloria de Dios. Esto es muy, muy importante, ¿sí? Este sufrimiento es muy, muy bonito o bueno ante Dios. Pero la Biblia dice, 20, se lo leo otra vez. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, eso ciertamente es aprobado delante de Dios. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Sorprendentemente, para cumplir la voluntad de Dios, tenemos que aguantar los sufrimientos. Esto es lo bueno, esto es lo bonito, ¿sí? Por eso tenemos que sufrir para cumplir la voluntad de Dios. Pero, lamentablemente, en este mundo hay algunas personas que pueden decir, yo voy a seguir a Jesucristo siempre. Pero sorprendentemente ellos no quieren sufrir para Dios. ¿Es correcto? No. Esto es hipócrita. Esto es hipocresía, ¿sí? Hipocresía. No es correcto. Tenemos que sufrir de cierto, es la verdad, ¿sí? Esto es la voluntad de Dios. Vamos a buscar San Mateo capítulo 8, versículo 19. San Mateo capítulo 8, versículo 19. San Mateo capítulo 8, versículo 19. Se lo leo. Y vino un escriba y le dijo, Maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Si una escriba vino a Jesucristo, entonces él dijo, yo voy a seguirle, sí, a donde quiera que vayas, ¿sí? Esto es la confesión de una escriba, ¿sí? Él habló, él confesó su decisión. Sí, no importa que usted vaya, yo voy a seguirle. Esto es su palabra. Pero, de cierto,
Él no quiso sufrir para seguir a Dios. Como sabe, seguir a Jesucristo es muy, muy difícil porque hay los sufrimientos. Jesucristo conoció su corazón. Por eso Él dijo de esta manera, 20. Jesús le dijo, las zoras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. ¿Qué significa esto? Jesucristo, Dios tiene que ser la cabeza de Él. Eso significa, Él tenía que rechazar su propio deseo para seguir a Jesucristo. Sin negarse, nadie puede seguir a Jesucristo. Pero lamentablemente, esta escriba no tiene este deseo, ¿sí? Aunque él habló, pero el dueño de su vida era a sí mismo. Para seguir a Jesucristo, Jesús tiene que ser la cabeza de ellos, ¿sí? Esto es muy importante. Pero esta escriba quiso seguir su propio deseo, porque el dueño de su vida es a sí mismo, no Dios. ¿Sí? Por eso él falló a seguir a Jesucristo. Él no pudo seguir a Jesucristo, porque él no quiso sufrir para el nombre de Cristo. ¿Sí? ¿Qué tal apóstol Pedro? Vamos a buscar San Mateo capítulo 26. Versículo 33. San Mateo capítulo 26, versículo 33. Se lo leo. Respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. 34. Vamos a hacer juntos. 1, 2, 3. Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Sorprendentemente, apóstol Pedro dijo, oh sí, yo voy a seguirle siempre. Yo no, si puedo, negarme de tu presencia, a tu voluntad en mi vida. Pero lamentablemente, él se negó a Jesucristo. Negó a Jesucristo. Sorprendentemente 3 veces. Porque él no estaba preparado para seguir a Jesucristo. ¿Sí? Porque de cierto, el dueño de su vida es a sí mismo, en lugar de Jesús. Para seguir a Jesucristo correctamente, tenemos que tenemos que pensar en el sufrimiento. Tenemos que decidir sufrir este mundo para Dios. Esto es muy, muy importante. Tenemos que dar bienvenido al sufrimiento. Por esta actitud podemos seguir a Jesucristo correctamente. ¿Cómo podemos aguantar los sufrimientos? Tenemos que pensar en la voluntad de Dios, ¿sí? En lugar de cumplir su propio deseo, su propia esperanza, tenemos que pensar en el cumplimiento de Jesucristo, ¿sí? En el cumplimiento de la voluntad de Dios, ¿sí? Por esto podemos aguantar el sufrimiento. Como Jesucristo, ¿qué tal Jesucristo? Él se negó de su propio deseo, su propio esperanza, ¿sí? Para cumplir la esperanza de Dios, para cumplir la voluntad de Dios, Él negó todo, Él se negó
todas las cosas de ese mundo. Por eso, por fin, Él ahogantó todos sus sufrimientos. ¿Qué tal la vida cristiana? Como te expliqué, esto es cumplir la voluntad de Dios en lugar de nuestra voluntad. ¿Sí? Por eso, en el sufrimiento tenemos que pensar en su voluntad, en lugar de nuestra propia voluntad. ¿Sí? Entonces, podemos aguantar en el sufrimiento. De cierto, Dios va a recompensarnos por medio de nuestro padecimiento, sufrimiento. De cierto, porque tratamos de cumplir la voluntad de Dios por el resto de nuestra vida. Tenemos que recordar este hecho también. ¿Sí? Jesucristo tenía la esperanza correcta para cumplir la voluntad de Dios. Por eso Él pudo aguantar el sufrimiento. Igualmente, tenemos que imitar su ejemplo también. ¿Sí? Vamos a buscar Hebreos capítulo 12. ¿Cómo podemos aguantar los sufrimientos? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Hebreos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo podemos aguantar los sufrimientos en nuestra vida? Como ya expliqué, esto es la esperanza. ¿Cuál esperanza tenemos que tener para aguantar el sufrimiento? Hebreos capítulo 12, versículo 2. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sí? La Biblia dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, ¿sí? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. ¿Cómo Jesucristo cómo Jesucristo aguantó su sufrimiento? Él esperó el gozo en el cielo. Por eso Él aguantó su sufrimiento también. Él comprendió, el sufrimiento de Él es temporal, pero Él pensó que la vida eterna es eterna. El gozo en el cielo es eterno. Por medio de esta esperanza, Él aguantó en el sufrimiento también. Vivir este mundo no es fácil. Tenemos que sufrir diariamente. Pero la vida eterna es eterna. La vida en el cielo es eterno. ¿Sí? Por eso tenemos que pensar en la vida verdadera. Esta es la vida en el cielo. Por medio de pensar en la esperanza verdadera en el cielo, podemos aguantar los sufrimientos en este mundo también. Jesucristo sufrió en la cruz. Él padeció en la cruz mucho, pero Él pensó en la esperanza en el cielo. Por eso Él aguantó los sufrimientos también. Y vamos a buscar 2 de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Yo pienso que todas las personas tienen que morir, de cierto, ¿es verdad? En 100 años, nadie puede sobrevivir a este mundo. Ellos van a fallecer, porque nuestra vida es limitada. Pero después de su muerte, la vida verdadera será decidida. Los salvos pueden vivir en el cielo, ¿sí? Tenemos que pensar en esta
esperanza. En lugar de mirar las cosas en este mundo, tenemos que mirar la esperanza en el cielo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 17. Se lo leo. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros en cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18, vamos a ver juntos. 1, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Esto es la actitud del apóstol Pablo. Él siempre miró las cosas eternas. Él dijo, las cosas de este mundo son temporales. Por eso, él siempre trató de mirar las cosas invisibles, las cosas eternas. En lugar de mirar las cosas temporales, las cosas leves, tenemos que mirar las cosas pesas, las cosas eternas. ¿Sí? Esto es muy, muy importante. ¿Qué tal Jesús? Él miró la esperanza en el cielo. Él miró el gozo en el cielo. Aunque él había sufrido en la cruz por 6 horas, él pensaba acerca de la esperanza en el cielo. Por eso él aguantó exitosamente. Igualmente tenemos que pensar en la esperanza siempre, en su sufrimiento. Vamos a buscar Salmos capítulo 16. Salmos. Esto es lo que Rey David dijo. Salmos capítulo 16. Versículo 1 y 2. Salmos capítulo 16, versículo 1 y 2. Como sabe, Rey David tenía muchos sufrimientos. En el sufrimiento él pensaba en la vida eterna, en la vida en el cielo. ¿Sí? 16, versículo 1, se lo leo. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. 2, oh alma mía, diste a Jehová, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Aunque él estaba en el sufrimiento, él pensaba acerca de la esperanza en el cielo. Por eso él dijo, 9, versículo 9, 10, dos versículos, vamos a leer juntos. 1, 2, 3. Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. 9, 10 es acerca de la resurrección de su cuerpo. Él tenía la fe acerca de la resurrección. Por eso Rey David dijo, se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Él creyó que su cuerpo fuera resucitado. ¿Sí? Por eso, él no perder su esperanza. Él estaba rodeado por muchos sufrimientos, pero él tenía la esperanza en el cielo. 10. Porque no dejas mi alma en el Seol. Seol es infierno. Seol es donde los muertos viven, como la tumba o cementerios. ¿Sí?
ni permitirás que tu santo vea corrupción. Él tenía la fe de la resurrección, por eso él no estaba así que desesperado. Él siempre pensaba en la esperanza verdadera. Por eso, 11, vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Sorprendentemente, él pensaba acerca del gozo, la felicidad en el cielo. Por eso, él aguantó sus sufrimientos en su vida. Tenemos que pensar en el gozo verdadero. Pronto, cuando Jesucristo venga de nuevo, podremos vivir en el cielo con Dios. En el cielo no hay enfermedad, no hay tristeza. En el cielo hay el gozo, hay la felicidad siempre. Según la Biblia, la vida en el cielo es como la fiesta de boda. Como sabe, en la fiesta, en la boda, hay mucho gozo, sí, hay muchas felicidades. Vamos a buscar Isaías capítulo 25. Isaías capítulo 25. Ocho. Isaías capítulo 25, versículo 8, se lo leo. Destruirá a la muerte para siempre y enjugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. En el cielo no hay la muerte. Además, Dios puede enjugará sus lágrimas de sus ojos también. No hay la tristeza en el cielo. Podemos ser gozosos siempre. Esto es la vida del cielo. Entonces, 6, la Biblia dice, y Jehová de los ejércitos hará en este monte, y todos los pueblos banquete de manjares, suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y de vinos purificados. Sorprendentemente, Dios va a preparar mucha comida para nosotros. Según Biblia, el vino significa el gozo en Cristo, ¿sí? En el cielo hay mucho gozo, ¿sí? Además, en el cielo, la vida en el cielo es como la fiesta siempre. ¿Quiere asistir en la fiesta? ¿Sí? En la fiesta podemos disfrutar todas las cosas. Por eso tenemos que esperar esta vida, ¿sí? En el futuro, pronto, podremos vivir en el cielo. Esto es como la fiesta de boda siempre. Además, 7, la Biblia dice, y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos, y el velo que envuelve a todas las naciones. En este mundo podemos tener muchas preguntas, ¿sí? Acerca de su vida también. ¿Por qué yo nací en esta familia? ¿Por qué yo tengo que sufrir de esta manera? ¿Por qué yo tengo que ser pobre? Porque en nuestra familia hay muchos problemas. Ustedes pueden preguntar acerca de esto, pero sorprendentemente en el cielo todas sus preguntas van a ser respondidas. Ustedes no necesitan
preocuparse de sus propios sufrimientos o sus propios problemas, porque en el cielo todo puede ser respondido correctamente. ¿Sí? Pero tenemos que esperar, porque en el cielo hay el gozo verdadero. Pronto, cuando Jesucristo venga, Dios nos llevará al cielo. Entonces, podremos disfrutar todas las cosas en el cielo. ¿Sí? En el sufrimiento tenemos que pensar el gozo verdadero, el gozo eterno. Esto es lo que tenemos que hacer en el sufrimiento. Por medio de esta esperanza podemos vencer los sufrimientos o los problemas en su vida. Sí, por favor, piensen en la esperanza en el cielo siempre en su vida. Y vamos a buscar Hebreos capítulo 2. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Hebreos capítulo 2, versículo 10. Se lo leo. Porque convenía a que por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Sorprendentemente, Jesucristo tenía la esperanza. Esto es llevar más y más a Dios. ¿Sí? La Biblia dice que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionarse por aflicciones, el autor de la salvación de ellos. Por esta esperanza, Jesucristo aguantó sus sufrimientos también. ¿Sí? Tenemos que tener la misma esperanza. Por medio de su sufrimiento, muchas almas pueden recibir la salvación. Algunas personas pueden preguntar, pastor, no es correcto. Aunque yo sufrí mucho, nadie pudo recibir la salvación. ¿Es correcto? No. La Biblia dice, por medio de nuestro sufrimiento, de cierto, Dios puede llevar los frutos. Esto es la verdad. ¿Sí? Vamos a buscar San Juan capítulo 12. San Juan capítulo 12, versículo 24. San Juan capítulo 12, versículo 24. Para llevar los frutos, el sufrimiento es necesario. Aunque el sufrimiento es muy difícil, tenemos que pensar el resultado del sufrimiento. Por medio de nuestro sufrimiento, Dios puede llevar los frutos. Tenemos que pensar, entonces podemos aguantar los sufrimientos. Evangelizar es muy difícil. ¿Es correcto? ¿Sí? Tenemos que ser un siervo para otras personas, como esclavos. ¿Sí? No es fácil, pero por medio de esto, más almas pueden recibir salvación. ¿Qué tal la vida de Jesucristo? Él se convirtió en un esclavo para nosotros, para salvarnos. Por medio de su muerte, sorprendentemente, muchas almas reciben salvación. Además, por medio de su muerte, hoy en día muchas personas están recibiendo la salvación también. Igualmente, por medio de su sufrimiento,
Las almas pueden recibir salvación de cierto. Pero tenemos que pensar cuál sufrimiento nosotros tenemos para Dios. ¿Sí? Como apóstol Pablo, tenemos que recibir la marca de Jesucristo en nuestra vida. Tenemos que sufrir mucho para llevar más frutos en Cristo. Tenemos que hacer más cosas para traer más almas a Dios. Salmo capítulo 12, versículo 24. Vamos a leer juntos. 1 o 2 es: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. La Biblia dice: de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Por medio del sacrificio, la semilla puede llevar muchos frutos. Esto es la vida cristiana. ¿Qué significa morir? Esto es sufrimiento. Aún la semilla tiene que morir para llevar los frutos. Igualmente, nuestra vida tiene que morir. ¿Sí? Eso significa tenemos que padecer, tenemos que sufrir mucho para llevar más almas a Dios. Esto es lo que tenemos que hacer. Vamos a buscar Proverbios Segunda de Corintios capítulo 4. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 10. Se lo leo. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús. Vamos a ir juntos. 1, 2, 3. Para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Qué tal la vida de apóstol Pablo? Él dijo: por favor, imíteme como yo imito la vida de Jesús. Basándose 1 Corintios capítulo 11, versículo 1. Él cargó la cruz en su vida para Dios, siempre. ¿Sí? ¿Qué significa cargar la cruz? Esto es sufrir. La Biblia dice 10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Para manifestar, para mostrar su amor, su vida, Él sufrió diariamente. Entonces, por medio de la vida de apóstol Pablo, muchas personas recibieron salvación. Los salvos tienen el deseo, esto es llevar más frutos. Más personas recibieron la salvación. Esto es el deseo de los salvos. ¿Cómo podemos llevar más frutos? Tenemos que sufrir. Sin sufrimiento, nadie puede ver el resultado de su evangelizar, de su evangelio. ¿Sí? Para llevar los frutos, tenemos que sufrir. Por ejemplo, para evangelizar, ustedes tienen que comprar algo, ¿sí? Para abrir sus corazones. Mi amigo, vamos a ir al restaurante para comer. Yo voy a pagar. Yo voy a comprar la comida para usted. Sí. Por esto, si sus corazones pueden ser, ¿qué? Abiertos. Sí, vamos a ir a nuestra iglesia para escuchar la palabra. ¿Sí? Yo voy a darle un aventón. Además, yo voy a ayudarle. Por esto, sus corazones pueden estar abiertos también. A veces, ustedes pueden ser rechazados, pero ustedes pueden convencerlos constantemente. Esto es un tipo de sufrimiento. Sin esto, nadie puede
evangelizar satisfactoriamente. ¿Qué tal Jesús? Él fue rechazado muchas veces. Él sufrió muchas veces también. En el proceso de evangelizar, podemos sufrir el mismo sufrimiento, pero por medio de esto podemos llevar los frutos. Por eso tenemos que aguantar los sufrimientos por medio de esta esperanza. De cierto, por medio de su sufrimiento, Dios va a llevar los frutos. Vamos a buscar Proverbios capítulo 10. Proverbios capítulo 10. Versículo 16. Capítulo 10, versículo 16. Proverbios capítulo 10, versículo 16. Vamos a ver juntos. 1, 2, 3. La obra del justo es para vida, mas el fruto del impío es para pecado. La obra del justo es para vida. Por medio de sus obras, Dios puede llevar los frutos. Somos nada, es correcto, pero por medio de su trabajo, su esfuerzo, sus obras, Dios puede hacer su propia obra también. En la Biblia, los salvos son como los granjeros. Ellos tienen que sembrar, ellos tienen que cosechar en el campo de Dios. Por medio de esfuerzo de granjeros, ellos pueden tener que los alimentos, ¿sí? Los alimentos. Es correcto. Igualmente, por medio de su esfuerzo, Dios puede permitirles que los frutos también. Porque tenemos que trabajar más diligentemente. Tenemos que trabajar más duro. Para esto tenemos que sufrir. Usted tiene que decidir abandonar sus propios deseos. Ustedes tienen que tratar de abandonar su vida cómoda. Todas las personas quieren descansar. Todas las personas quieren no trabajar. ¿Sí? Esto es su deseo. Pero para Dios tenemos que sufrir más y más para ver los frutos. Esto es muy, muy importante. Por medio de esta esperanza podemos aguantar. ¿Es correcto? ¿Sí? Vamos a buscar Salmos capítulo 126. Antes de Proverbios, Salmos capítulo 126. Cinco, 6. Salmos capítulo 126, versículos 5 y 6. Se lo leo. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. 6, vamos a ver juntos, 1, 2, 3. Irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo, trayendo sus cabillas. 5, la Biblia dice, los que sembraron con lágrimas, con regocijo, segarán. ¿Sí? Tenemos que sembrar con lágrimas. ¿Qué significa? Tenemos que sufrir para evangelizar. Entonces Dios puede permitirnos de sembrar sin más cosas. Entonces podemos glorificar el nombre de Dios. Como ustedes saben, abril 26 habrá el seminario también. Tenemos que invitar más a más perdidas. Esto es lo que tenemos que hacer. Hasta hacer el seminario, 3 semanas quedan, ¿sí? Hasta este tiempo tenemos que orar, tenemos que
invitar más a más. Entonces, algunas personas pueden recibir salvación. Esto es muy importante. Para evangelizar apropiadamente, la preparación es muy esencial, importante. Cerca de ese seminario, ellos no pueden asistir porque usualmente ellos tienen su propio horario, ¿sí? Por eso antes tenemos que invitarlos. Por favor, hagan su tiempo, abril 26, ¿sí? Por una semana, por 5 o 6 días, por favor, hagan su tiempo para su espíritu. Ustedes tienen que invitarlos antes. Esto es la sabiduría. Sin esto, ustedes no pueden evangelizar. Por eso, por favor, inviten con anticipación, ¿sí? Para glorificar el nombre. Aunque no es fácil, tenemos que hacerlo para glorificar el nombre de Dios. ¿Qué tal Jesús? Él sufrió mucho. Él aguantó los sufrimientos para evangelizar más y más. Igualmente tenemos que imitar su ejemplo, ¿sí? Vamos a regresar a San Mateo capítulo 26. San Mateo capítulo 26, versículo 67. San Mateo capítulo 26, versículo 67 y 68. Se lo leo. San Mateo capítulo 26, versículo 67 y 68. Se lo leo. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, o otros le abofeteaban, diciendo: profetizarnos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Sorprendentemente, Jesucristo sufrió para nosotros. Además, Jesucristo era un buen ejemplo para nosotros, porque para seguir a Jesucristo tenemos que sufrir también. Pero Jesucristo venció que todas las cosas, especialmente Él aguantó su sufrimiento por la esperanza verdadera. ¿Cuál esperanza tenía Él? Primeramente, Él tenía la esperanza de cumplir la voluntad de Dios. En lugar de en lugar de saciar su propio deseo, Él trató de cumplir la voluntad de Dios. Por medio de esta esperanza, Él aguantó. Además, Él tenía otra esperanza, esto es la esperanza en el cielo. Por eso Él aguantó satisfactoriamente. Además, Él aguantó sus sufrimientos para evangelizar más y más, ¿sí? Él tenía esta esperanza. Él supo, por medio de su sufrimiento, muchas almas pueden recibir la salvación. Por eso, Él aguantó su sufrimiento. Igualmente, en el sufrimiento tenemos que pensar la esperanza correcta. Entonces, podemos aguantar los sufrimientos en su vida también, ¿sí? Especialmente, como te expliqué, abril 26, desde abril 26 habrá el seminario también. Por favor, inviten más y más, ¿sí? Hasta desde hoy, ¿sí? Por favor. Vamos a orar juntos para terminar. Nuestro Padre Dios, muchas gracias por darnos esta oportunidad para aprender tu palabra. Por favor, ayúdanos para glorificar tu nombre. Especialmente en este mundo hay muchos sufrimientos. Por favor, ayúdanos para vencer estos problemas. Por favor, ayúdanos para aguantar los sufrimientos en este mundo. Por favor, guíanos en el camino correcto siempre para glorificar tu nombre. Confiamos solo en ti. Oramos en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias.